Hola, de nuevo acá con ustedes. Quisiera saber si sí pudimos compartir bien y utilizar bien esta aplicación. Me encantaría que me lo dijeran nuevamente. Y gracias por los que se estaban conectando y que estaban en línea, que me saludaron. Adriana, Luis Carlos, no alcancé a ver más personas. Cheli, ¿estamos acá? Bueno, les agradezco que me digan que están conmigo y que estamos conectados. Entonces, volvemos al tema del miedo. Entonces, sabemos que el miedo es una sensación, ¿sí? El miedo puede ser real, imaginario, es una sensación de angustia que se da provocada por algún tipo de presencia de un peligro. ¿Sí? El miedo es un mecanismo primitivo de nuestro cerebro reptiliano, ¿sí? Que es el que nos genera la supervivencia. Entonces es súper. Mm, Porfa, Luis Carlos, vieron, buenas noches, y Cheli y Adriana, muy buenas noches. Quiero preguntarles si el video que les compartí ustedes lo vieron, o si no lo monto ahorita para que podamos entender. Les agradezco que me respondan ahí. Bueno, entonces les sigo comentando. ¿Mm? Entonces, el miedo viene de ese mecanismo primitivo de supervivencia, ¿sí? Y lo que hace es ayudarnos a salir de una situación incómoda. Entonces, normalmente eso es como, el miedo viene siendo como esa mamá sobreprotectora que nos cuida, no te metas aquí porque vas a correr riesgos, eh, no hagas esto porque puedes estar en peligro. ¿Qué necesidad tienes de cambiar tus entornos si aquí estás cómodo? Eh, bueno, eso es lo que nos genera miedo. Pero finalmente yo les decía que es una sensación de angustia, es un sentimiento, o sea, es parte de una emoción, ¿sí? La sensación. Bueno, que nos causa sensaciones desagradables y es dadas por la percepción de lo que tenemos alrededor que nos avisa peligro o un supuesto peligro. ¿Mm? Entonces, lo que yo les decía era, esperen, vamos saludando a las personas que van llegando por acá. Igual, ahorita les subo el video. Hola, Verónica, gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Bueno, no vimos el video, entonces se los voy a colocar ahorita para que entendamos qué es el cerebro reptiliano, que es el que nos protege, ¿m? Porque él es el que está siempre eh, eh, como en supervivencia, como para que siempre estemos o sobrevivamos a situaciones incómodas. Entonces, eso es lo que ocurre. Se prende una alarma cuando nosotros estamos en situaciones que pueden generar peligro. Entonces, vamos a poner ejemplos que me encantaría que me los escribieran y compartieran aquí. Ejemplos de situaciones que les puede causar miedo. Entonces decíamos algo importante y es que es un mecanismo para que no hagamos las cosas, o sea, que nos quedemos en nuestra zona de confort, quietos ahí, para no exponernos a que podamos sufrir algún daño o algún peligro o que no vayamos a correr riesgos. Entonces eso es como una vocecita interna que te dice, pilas, no vayas por ahí porque puedes correr peligro. Pilas, no hagas esto porque qué necesidad tienes de ir a exponerte. Y eso es lo que nos ocurre constantemente en las situaciones en donde tenemos que salir de nuestra zona de confort y decimos, mejor me quedo aquí porque aquí estoy seguro. No sé qué vaya a pasar más adelante si hago tal o X inversión, no sé qué pase más adelante si de pronto me expongo al decir X o Y cosa. Ya que estamos compartiendo, me gustaría muchísimo si alguno de ustedes recuerda el nombre de la mujer que la mujer negra que se montó en el bus, que hizo que empezara a darse esa revolución. Ella estaba sentada en una silla y ella no se puso en pie para dársela a un blanco. ¿Alguno de ustedes recuerda el nombre de ella? Porque no lo recuerdo ahorita muy bien.
Y ella en algún momento exponía su experiencia, ella que ella sintió muchísimo miedo, pero el límite del cansancio, de vivir la humillación todos los días, hizo que ella dijera no más. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros los seres humanos. Llega un punto en extremo donde ya no vamos a sufrir más, ¿sí? Donde ya decimos, hasta aquí fue, ya no me importa correr el riesgo, rompo con el miedo. Normalmente las personas para que lleguen a esos puntos es que han aguantado mucho o que realmente han tomado la decisión de corazón. Hola, bienvenido, Nano. Eres bienvenido y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas. Todo lo que quieran preguntar, se los voy contestando. Si no alcanzo a hacerlo, apenas termine la transmisión, pues voy respondiendo. Entonces, volvemos al punto. Hablamos de que es parte de una emoción. Hay mucha gente que tiene sensaciones, la mayoría tiene unas sensaciones, porque normalmente nos está enviando señales las hormonas, como por ejemplo el cortisol, la adrenalina, nos causa estrés, nos sudan las manos, se nos pega el estómago. Entonces, esto son señales de alerta. ¿Mm? Pero normalmente el miedo está aferrado a nosotros porque no queremos correr riesgos, no queremos correr riesgos y no queremos perder así sea lo malo. Existen unos miedos básicos que se los voy a decir al final, pero me gustaría saber quién está de ustedes, disculpen, quién está de ustedes, quiénes ha sentido de ustedes una sensación de miedo. Pero no voy a hablarles tanto del miedo de que un ratero, no. Por ejemplo, miedo a no tener dinero, miedo a perder la novia, miedo, mira, aquí dice Chelly, el miedo me hizo vivir en pánico. Hola Sandra, bienvenida. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Imagínate, el pánico es producto de las emociones y nos genera una cantidad de hormonas. Y ustedes saben que el estrés, todas las hormonas que suelta el estrés en exceso, es un tóxico para nuestro organismo. Entonces, bueno, eso ya más adelante se los voy comentando para que sepamos cómo podemos manejar ese miedo. Pero entonces primero quiero que ustedes entiendan que el miedo es un mecanismo primitivo que tiene que ver con la supervivencia y es para no tener que perder. En muchos casos la vida, en muchos casos la dignidad, en muchos casos el dinero, en muchos casos no ser objetos de burla, en muchos casos a la enfermedad, en muchos casos al amor, en muchos casos a no perder mi zona de confort. Cuando nosotros aprendemos a superar el miedo, nos vamos convirtiendo, nos volvemos seres superpoderosos. Yo tengo una hija de 14 años que le digo, a medida que corremos riesgos, nosotros nos vamos convirtiendo en una especie de esos superhéroes de Marvel. Porque cuando tú te enfrentas a una situación que te cuesta, te va dando una experiencia. Y cuando te va dando una experiencia, te va dando una capacidad mayor. ¿Qué significa eso? Siento miedo cuando manejo, pero igual lo tengo que hacer. ¿Ok? Eso también lo vas rompiendo y yo te voy a dar unos tips o unas técnicas para que tú puedas sentir tranquilidad en situaciones y cada uno de ustedes en situaciones donde ustedes crean que realmente están expuestos. Y ese tip, se los voy a decir de una vez, es que ustedes deben pensar qué es lo peor que me puede ocurrir. Mucha gente dirá, no, pero me estrellé, o la enfermedad, o puedo quedar de X o Y manera. ¿Qué es lo peor que me puede ocurrir? Realmente, ¿qué es lo peor? Y si llegara a ocurrir, ¿en qué situación estaría? Ese es el mejor ejercicio. Tengo miedo escénico, ¿qué es lo peor que me puede ocurrir? Tengo miedo a manejar. Si yo estoy concentrada, haciendo las cosas que debo hacerlas, en la forma que debo hacerlo, dando lo mejor de mí siempre y en todo momento, ¿sí?
¿qué puedo perder? Más bien no voy a ganar sobre el miedo, no voy a tener ventaja sobre esa situación, no voy a poder controlar esas cosas, no voy a poder estar por encima de la sensación de pánico como nos compartía Shelly, ¿sí? O como nos comparte Verónica cuando ella le da temor de conducir. Miren, cuando nosotros nos enfrentamos a las situaciones, el miedo desaparece y nos empoderamos. Esa es la técnica. El buscar empoderarse. El enfrentar, por ahí una frase que me encanta, ¿no? Que dice, el vivo vive hasta que el bobo quiere. ¿Eso qué significa? Pues que cuando nosotros nos empoderamos, siente que ya rompe el esquema, el estereotipo, la condición en la que estuvieron sometidos. Y eso es muy, muy importante. Entonces, el mecanismo para superar el miedo es hacer las cosas, no dejar de hacerlas, sino hacerlas. Entonces, son ejercicios. Me da temor conducir. Vete a un lugar apartado, en algún momento, vete a un lugar apartado, maneja, conduce y luego lánzate con toda la precaución y la responsabilidad en la situación en la que estás. Dice Chelly, a perder tu zona de confort, qué bárbara soy, pero todo esto es ocasionado por el mismo miedo. Sí, mucha gente, por ejemplo, deja de crear su propio negocio porque tiene miedo a dejar de recibir lo que le genera la subsistencia diaria de su trabajo. Hay personas que duran años, años con una profunda tristeza haciendo lo mismo, aguantándose una cantidad de cosas súper tristes porque no fueron capaces de correr el riesgo de cambiar su situación. Yo les digo, las cosas siempre van escalera por escalera. Uno no puede romper el paradigma de un día para otro. Uno tiene que empezar poco a poco con conocimiento de causa. Primero hay que leer, hay que investigar. Perdónenme un segundo que la rinitis de nuevo está conmigo. Entonces, disculpen. Entonces, hay que instruirse, hay que leer, hay que investigar, hay que mirar las personas que han sido ejemplo para nosotros. Muchas personas rompen los paradigmas, no les importa, al principio hay temor de qué van a pensar las personas y miren, el mundo está lleno de gente que rompió esquemas, paradigmas, que hizo cosas que la gente criticaba, que nadie le creía. Eh, Miremos a Gandhi, se empoderó, un hombre humilde, de una forma pacífica, se empoderó. Imagínense cuánto miedo pudo haber sentido él al principio de hacer lo que hizo y aún así él dijo, no más. Y así está la historia de la humanidad, llena de gente que dijo, no puedo más, voy a romper el miedo. Y hay otra cosa, que muchos les dicen que no, hay gente que le da miedo a que le digan que no, así sea para el noviazgo, así sea para un emprendimiento, así sea para crear una sociedad, y el hecho de que ya de una vez piensen a que les van a decir que no, es algo que es del subconsciente, o sea, inmediatamente, ¿para qué voy a correr el riesgo? Mira, es que ni siquiera lo piensa el ser humano, lo hace por automático. Voy a poner un ejemplo con las personas que tienen obesidad. Quiero adelgazar y es un deseo. Y dicen, pues miedo a que si voy a estar mejor, ¿verdad? Pero resulta que tu subconsciente ya conoce la parte de el sentirse frustrado o del exponerse a el tener que hacer dieta. Entonces, como tu subconsciente ya se prepara, porque cada experiencia se guarda en nuestro subconsciente y nuestro cerebro
actúa de acuerdo a lo que tenemos en nuestra historia. Entonces, por eso hay gente que le tiene fobia a alguna circunstancia, que no tiene claro el por qué, pero en algún momento estuvo asociado a algo y eso le genera un miedo X o Y. Algún tipo de asociación. Hay gente que odia el trago porque en algún momento el licor, las bebidas alcohólicas, porque en algún momento fue asociado con un olor, una circunstancia, algún tipo de dolor. Entonces, esas cosas también ayudan, el miedo nos ayuda en algunas circunstancias a guardar de algunas cosas, pero en otras no nos deja correr el riesgo. Entonces volvemos al hombre o a la mujer que quería adelgazar y el simple hecho de que su organismo sepa que va a tener un ayuno, que no va a poder disfrutar de las comidas deliciosas, genera una especie de miedo, de frustración y siempre va postergando la situación. Mira que es de una manera que es del subconsciente. Entonces, muchas veces los miedos nos reaccionan de manera automática, otros de manera consciente. Pero el hecho de que hayan hormonas implicadas en el asunto hace que veamos que hace parte de nuestra naturaleza. Hay una parte del cerebro que se llama la amígdala, entonces, o sea, una situación de nuestro cuerpo y se activa la amígdala y la amígdala es la que envía las señales del cortisol, la adrenalina, del estrés y es como si tuvieras que salir corriendo del lugar. Hay personas, por ahí leí en un libro que la gente le tiene más miedo a pararse en público que a fallecer o a morir o a que le digan que tiene una enfermedad terminal porque el simple hecho de enfrentarse a una cantidad de personas es tenaz. Hay gente que maneja la crítica, ¿sí? Entonces ustedes se han dado cuenta que hay mucho bullying en las redes sociales, se trabaja mucho con el matoneo y hay personas que llegan a finales muy trágicos. Entonces, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es cuando estemos en una situación incómoda, respiremos profundo, hablar de la meditación. La meditación es una respiración profunda y a conciencia, donde nosotros dejamos que nuestra mente se calme y estamos muy concentrados en nuestra respiración. Nos ayuda muchísimo a controlar el miedo. Y la otra es a correr riesgos, ¿sí? Eh, Normalmente esas vocecitas pequeñitas nos dicen, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, peligro, peligro, peligro. Y es como cuando te dicen, vamos a tirarnos en bungee jumping o algo así, no lo hagas, peligro, qué peligro. Lo quiero hacer, voy a hacer, ¿qué riesgo puedo correr? La experiencia me va a edificar, me va a hacer mejor, la experiencia me hace una experta, la experiencia me da autoridad sobre ese conocimiento que puedo impartirlo a los demás, ¿sí? Me hace aprender. ¿Y qué pasa? Que siempre debemos estar aprendiendo, que es maravilloso sentir, que es bueno sentir las experiencias, saber que lo hice yo, empoderarme, entender que yo tengo todas las capacidades. Normalmente siempre nos ponemos chiquititos y nos sentimos menos, pero no hay nada más, una sensación más increíble es saber que lo hice y que llegará un momento en que ya no voy a tener pesar o tristeza de que dije no lo hice, ¿sí? Sino que lo viví. Hay una película muy bonita con Jack Nicholson y un moreno muy lindo, muy querido, que se llama sobre las, como una cubeta de deseos, donde ellos llegan a una edad, están enfermos, son enfermos terminales y quieren cumplir una serie de deseos. Si alguno sabe la película, chévere que me la escribieran por acá. Se toma ventaja cuando se paraliza, miedo al rechazo, me limita. El miedo no nos deja pelear, al cambio. Gracias, Luis Carlos. Así es. Existen muchísimos miedos y hay unos básicos que vamos a tratar de manera puntual de cómo debemos enfrentarlos, punto por punto. Esos miedos básicos que son las peores situaciones y que no nos muestra la realidad, vamos a tener nuestro webinar la otra semana o quizás el jueves.
porque es importante que nosotros conozcamos el tema y nos empoderemos. Creo que el saber cómo enfrentar al miedo es una de las armas más grandes que debemos manejar los seres humanos. ¿Mm? Si vamos en cuestiones religiosas, nosotros sabemos quién, en cuestión religiosa, cómo nos habla la Biblia que es el miedo. ¿Mm? Pues, o sea, si hay fe, no hay miedo, ausencia. ¿Mm? Entonces, para nosotros eh, es muy importante que nos empoderemos sobre cómo manejar el miedo, cómo sentirnos totalmente no vulnerables, sino al contrario, poderosos, tomando ventaja sobre esta situación. ¿Mm? Entonces eso es muy, muy bueno. Es muy importante saber que por el miedo dejamos muchísimas cosas de hacer. Ustedes no imaginan. Quizás se puede perder el amor de la vida. ¿Mm? Se puede perder la oportunidad donde tú ibas a encontrar tu misión de vida. Hay muchas cosillas por ahí volando que ocurren por miedo. Les voy a confesar algo. Yo todavía hablo por acá en Facebook Live y todavía siento un poquito como de nervios al principio. ¿Mm? Pero después ya siento que estoy hablando con amigos del corazón, entonces, y que amo lo que hago, entonces ya me voy sintiendo más relajada. Pero hay miedo a todas las cosas, miedo hasta colocarte una camisa de diferente color, miedo al que dirán, miedo al vecino, miedo al hombre que me miró, a la mujer que me miró, miedo a la crítica. ¿Y saben qué? Cuando nosotros dejamos a un lado el miedo, ¿m? La vida se vuelve para nosotros maravillosa. Es como si recibieras una corona y como si esa corona viniera con un ultrapoder. Entonces es importante que tengamos que salir de esa situación incómoda y de salir de esa cantidad de mitos que nos creamos alrededor de lo que piensan, de lo que dicen, del que dirán, de la moda. ¿Ustedes sabían que la moda se alimenta del miedo? ¿No? Esa es una de las grandes industrias. Porque las personas les da miedo tener la misma ropa de antes por no estar en la moda. ¿Cómo les parece? Eso lo leía en un libro muy, muy interesante ayer. Y muchas cosas que se manejan en todas las áreas y los aspectos de nuestra vida es gracias al miedo. Y los grandes conocedores saben que ese miedo eh, es un arma tenaz a favor de ellos y brutal a favor de nosotros. O sea, en contra, que si digo brutal es porque va en contra de todos. Yo les voy a decir algo y es una frase fantástica, que es la mejor herramienta. Y es que nosotros tenemos que aprender a estar cómodos con la incomodidad y empezar a trabajar. Hola Adri, hola Juan Manuel, gracias Marce, ha sido un gusto, qué rico. Yo no me atrevo a hacer ningún video, felicidades, más bien se te nota mucha paz y fluidez, muchas gracias Shelly. Siempre estoy aquí, si quieres hablar, quien quiera hablar, estoy dispuesta. De verdad, mi corazón late con fuerza porque incluso me quebranto porque realmente esta es mi misión de vida. Yo soy feliz poder compartirle a ustedes lo que voy aprendiendo y las herramientas que me han dado toda la libertad de sentirme como me siento ahora. ¿Mm? No les voy a negar que todas las personas pasamos por problemas o situaciones, pero el conocer las armas que tengo, el aprender cada día quién soy, el empezar a tener conciencia, porque esto es una escalera, ¿no? Vamos poco a poco. Mi hija es así sobre la moda, todos, la mayoría de gente es así, y la moda es la que utiliza la parte comercial. Y el cuento de las tecnologías, ¿sí? ¿Cómo es posible que tengas ese celular tan viejito? ¡Qué oso! ¿Mm? Sobre todo cuando son niños y jóvenes. ¿Mm? El miedo maneja muchísimas circunstancias y sobre todo la gente que le falta autoestima, ¿m? Se deja manejar mucho por el miedo. Pero recuerden, el miedo es de todos, porque somos seres humanos y es un mecanismo de defensa. Ya les expliqué que era la base del cerebro reptiliano, que genera una cantidad de hormonas. O sea, es como si estuviéramos hablando, me voy a comer aquí esta empanada y entonces van a empezar a actuar las enzimas en la boca para desdoblar. Es igual, cuando tú sientes
que estás en peligro y hay miedo, igual se va a generar una cantidad de reacciones químicas en tu cuerpo. O sea, le pasa a todo el mundo. Pero lo que sí tenemos que aprender es a manejarlo por medio de la meditación, cuando vemos que ya estamos en pánico, y a empoderarnos sobre él. A empoderarnos. Yo tuve una vez un ejercicio bastante fuerte y era hablar en una buceta, delante de una cantidad de personas, ir a vender unos productos. Entonces la gente me miraba con asombro, como que, de verdad, esta señora sin temor. Eh, Cuando lo iba a hacer hubo un poco de duda, pero sin temor. Y sin mentira. Yo les dije, bueno, aquí estoy, necesito hacer esto, y el esto era recoger X, oye, dinero para una fundación que estábamos trabajando. Carlos, bienvenido, qué bueno que estés con nosotros. Adriana, el miedo, no cumplir las metas de ventas y que te saquen del trabajo y si tienen deudas. Conozco muy bien ese miedo, Adriana, lo viví muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Por ese miedo me enfermé, por no cumplir topes de metas de ventas. Entonces conozco muy bien eso. Esas cosas no nos dejan vivir felices. Esas cosas hacen que nosotros seamos esclavos, no solamente del miedo, de un sistema, de una forma de vida que no es la más agradable, a la que no fuimos llamados. Si nosotros realmente conociéramos cuáles son nuestros poderes, no viviríamos muchos en las condiciones en las que se vive. Leía también dentro de las cosas que debo hacer a diario que el 98% de las personas están sumidos bajo un sistema de miedo. Hay naciones donde no se puede ni hablar, hay circunstancias de comunidades donde la gente tiene que callar. Hay mucha gente que por culturas o su mismo folclore están expuestos a cosas bastante fuertes, donde se atenta contra los derechos del ser humano. O sea, y las personas continúan en esos estados por sometimiento y miedo. Entonces, cuando nosotros nos empoderamos, todo sale a flote. ¿Sí? Entonces yo les decía que el miedo termina siendo una mamá que lo cuida a uno. No salga, no se meta, no vaya, cuidado, póngase el casco, pilas allá, eso está oscuro. Y tenemos que enfrentarlo. Y cuando enfrentamos a esa madre sobreprotectora que me cuida, le digo, mira, gracias mamá, pero voy a correr el riesgo porque el riesgo me empodera, porque el riesgo me hace más grande, porque el riesgo me hace un experto, ¿m? Porque el riesgo me da experiencia, porque el riesgo me asegura algo diferente para mí, algo que es mucho más grande de lo que siempre estoy normalmente sometido. Entonces recordemos que el miedo hace parte de todos nosotros, que es un mecanismo de defensa y que lo único que nos hace es mantenernos cómodos en nuestra zona de confort, que no nos deja salir de ahí, que no nos deja volar. Y cuando empezamos a volar, hay una sensación de que, uy, no, mejor no corro riesgo, me devuelvo. En cualquier situación, me voy a separar o me voy a casar, en cualquiera de los dos riesgos, uy, no, mejor me devuelvo. ¿Qué necesidad tengo de ir a correr el riesgo? ¿Sí? Y quizás estoy perdiendo una gran oportunidad. Voy a tal trabajo, mi misión de vida es esta, soy feliz, mejor no, porque aquí por lo menos estoy aquí con algo seguro. Entonces, el miedo hace que ocurran 100.000 cosas. Hay gente que le tiene miedo a viajar, por ejemplo. Imagínense la cantidad de cosas que se pierden cuando no viajamos, no conocemos a otra gente, cuando no compartimos. Hay personas que no les gusta hablar con otras por miedo, timidez. Te puedes imaginar cuánto pierdes tú en edificación al no compartir con otros. Pero ahí viene el ejercicio. El ejercicio es que tú empieces a incomodarte, ¿sí? El ejercicio es que empieces a hacer algo nuevo cada día para que vayas rompiendo el miedo. Entonces, tú mismo vas a colocar tus pasos diarios según como sea tu necesidad. Por ejemplo, hay gente que puede ir rompiendo el miedo a hablar con extraños, hablando con, así sea con el vecino. Buenos días, vecino, ¿cómo está? Con el de la tienda. Buenos días, vecino, primo, amigo, el señor de la tienda, el señor de la factura, el señor
el jardinero, empiezas a romper esos miedos cuando tú empiezas a compartir con otros. ¿Mm? Sa Olive, miedo a no pertenecer, a ser rechazado por no cumplir expectativas. Ese miedo es muy común, es bastante común y sobre todo en el trabajo, ¿no? En el estudio. Miren cuántos muchachos, niños, niñas, jóvenes terminan en unas situaciones bastante crueles a causa del miedo a no encajar. Pero les voy a contar algo poderoso. Cuando la gente enfrenta el miedo, uy, es como, a mí me gusta comparar las cosas como con los dibujos animados o películas. Es como si Dragon Ball se llenara de su ki de energía y tenía tanto miedo que de un momento a otro se llenó como de fuerza y dijo, voy a vencer, y entonces sale esa cantidad de luz alrededor y se empodera y se da cuenta que es capaz de hacer cosas que nunca en su vida se imaginó. ¿Sí? Yo comparo mucho con los muñequitos porque me gusta siempre comparar con eso. Entonces, ese es el ejercicio y vamos a empezar por ahí, mis queridos amigos del corazón y del alma. Vamos a hacer cada día cosas que nos cuesten, ¿sí? Como hablar con extraños, como saludar al vecino, como empezar a pensar cómo podemos ir rompiendo esos paradigmas. Es muy importante. Si realmente nos sentimos muy cansados, por ejemplo, de nuestra forma de trabajo, busquemos algo dentro de nuestro trabajo y nuestro entorno que vaya rompiendo ese cansancio, esa tristeza y que puede ir también abriendo brecha para acabar con el miedo. ¿Mm? Por ejemplo, hay personas que ni siquiera son capaces de decirle algo a su jefe y no se toman el trabajo ni siquiera de conocerle. ¿Mm? ¿Qué puede pensar? ¿Qué opinión tiene? Quizá podría ser romper el miedo hablando de manera directa, con cordialidad. Jefe, ¿qué opina usted de mi trabajo? Jefe, X o Y cosa. O haciendo una proyección. Hay mucha gente que por miedo al fracaso ni siquiera ha hecho una proyección en papel de qué quieren ser sus sueños ni cómo quiere que sea su vida. Entonces, así vamos a empezar a hacer estos ejercicios para ir rompiendo el miedo. Los miedos básicos, vamos a hablarlos puntualmente. Yo les voy a comentar cuándo, puede ser este jueves o este martes, que son el miedo a la pobreza, vamos a hablar de él de manera bien detallada, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Entonces, ya ustedes se pueden imaginar más o menos cómo va a ser puntualmente con ejemplos y vamos a hablar cómo enfrentar cada uno de esos miedos. Para mí es un honor que ustedes estén presentes en este Facebook Live. Es un honor que compartan con las personas. No solamente ayudan en mi trabajo y me edifican, sino que podemos llegar a muchas personas y a mucha gente que realmente necesita estas palabras de ánimo. Entonces, si quieren pueden etiquetar a sus amigos en los videos o si ustedes quieren pueden compartirlos por mensaje directo, externo o hablarles de lo que estamos haciendo, que es con muchísimo orgullo, con muchísimo amor y con una pasión increíble. Así que muchas gracias, me perdonarán todo lo que hablo a veces con ese miedo, pero que ya está saliendo poco a poco y muchas gracias por estar conmigo. Voy a tratar de hacer unos lives más seguidos. Les pido el favor que compartan también qué temas les gustaría que tratáramos. Escríbanme por interno y por acá también. Les deseo muy buena noche, que descansen en paz y que estén muy tranquilos y que duerman muy felices y un abrazo para todos muy grande. Y estoy muy honrada con ustedes esta noche. Muchas gracias por